Goku se encontraba entrenando con Vegeta en el planeta de Bills, llevaban ya un año desde lo ocurrido en el planeta Cereal y aún no tenían rastro alguno de Freezer, los choques de ki resonaban por todo el lugar mientras ambos se exigían al máximo. Broly observaba desde un costado con una mezcla de ansiedad y emoción hasta que preguntó si ya podía unirse al combate, pero Whis le respondió con calma. Aún no, señor Broly, su poder aún sigue siendo inestable, aunque admito que lo ha mejorado bastante, y lo ha sabido controlar mejor, más aún en esa pelea contra el señor Bills, me sorprendió que le diera ese golpe tan fuerte. En ese momento, Goku, Vegeta, Broly, Bills y Whis recibieron una transmisión de Monaka, su voz sonaba agitada mientras explicaba que muchas personas estaban muriendo en un planeta del universo 7, Bills, con total indiferencia, dijo que no le importaba, pero Monaka añadió que había una vibra extraña en ese lugar, lo que hizo que la atención de todos cambiara de inmediato. Bills, al escuchar las palabras de Monaka, se sorprendería un poco, sin entender por qué, pero algo en su interior le provocaba un presentimiento extraño, lo cual no pasó desapercibido para Whis, quien lo miró con intriga, ya que el dios destructor rara vez reaccionaba de esa manera. Sin perder tiempo, los 5 partieron hacia las coordenadas indicadas, siendo transportados por un cubo de transporte. En el cubo, Bills iba mirando al horizonte, mientras que Goku le preguntaría a Whis. ¿Algo le pasa al señor Bills? Desde esa llamada está actuando raro. Whis en ese momento le diría. No lo sé la verdad, pero, siento que algo no está bien. Al llegar, se encontraron con un paraje desolado, el cielo tenía un tono apagado y el aire se sentía pesado. Monaka los esperaba en una especie de caseta improvisada construida con restos metálicos y cubiertas desgastadas. Junto a él había varios sujetos de apariencia extraña que parecían mercenarios o aventureros de poca confianza. Al verlos llegar, Monaka se incorporó y dijo con alivio que por fin habían llegado. Menos mal que han llegado, han venido diferentes entes a este lugar a ver qué pasa, como por ejemplo, la Fuerza Armada Nacional Bolívar y digo, las que la Patrulla Galáctica había enviado personal para investigar, aunque dudó un segundo y añadió con una sonrisa incómoda que, bueno, también habían venido otros a ayudar, pero que todos habían muerto al intentar cruzar una zona que describió como una ruptura dimensional. Goku en ese momento diría, ¿una ruptura dimensional? Exactamente, no importa la fuerza o las armas, ninguno regresa, como si la misma existencia fuera arrancada de golpe, respondió Monaka con un tono más serio de lo normal, mientras señalaba una zona cubierta por una neblina oscura a lo lejos, la cual parecía palpitar lentamente, como si estuviera viva. Si hasta yo tengo un mal presentimiento, entonces esto no es un juego, dijo Bills en voz baja, mirando en dirección a la anomalía, provocando que Whis lo mirara aún más sorprendido, pues que su señora admitiera algo así no era común. Será mejor que averigüemos qué está ocurriendo antes de que algo peor cruce hacia este lado. Vegeta cruzó los brazos y dio un paso al frente, observando con desdén la caseta y a los extraños acompañantes de Monaka, mientras Broly apretaba los puños sintiendo un escalofrío inexplicable ante esa neblina viva que parecía observarlos. En ese momento, el ambiente comenzó a cargarse con una tensión extraña, el aire se volvió más pesado y hasta el sonido de la brisa desapareció. Goku notó que Broly apretaba los dientes con una furia inusual y le preguntó qué le ocurría, pero el Saiyajin solo respondió con un gruñido, sus músculos temblaban como si algo lo estuviera provocando desde muy adentro. Antes de que pudieran decir más, los animales de la zona comenzaron a huir en estampida, los pájaros escapaban del cielo como si supieran que algo imposible estaba por suceder. Monaka, que ya estaba incómodo, dio un paso rápido y se escondió detrás de Bills y Whis, mientras miraba con terror hacia la cueva donde se encontraba la ruptura dimensional. De pronto, un estruendo sacudió todo el terreno, una explosión salió disparada desde el interior, seguida de una lluvia de fragmentos ensangrentados que cayeron alrededor como un macabro aguacero. Los restos de los cuerpos de las personas que habían entrado en esa cueva también habrían salido volando, viendo en ese momento Goku y los demás brazos, vísceras, intestinos y demás órganos regados por todas partes. Las paredes improvisadas de la caseta se mancharon de rojo y algunos de los extraños que acompañaban a Monaka retrocedieron horrorizados. Goku y Vegeta se pusieron en guardia al instante, con la mirada fija en la entrada envuelta en humo. Broly avanzó un paso con el ki desbordando en su aura, mientras Bills entrecerraba los ojos con una calma inquietante y Whis observaba con atención, como si analizara cada partícula en movimiento. Del humo emergió una silueta, primero se distinguieron dos ojos brillando con un resplandor dorado angelical, pero rodeados por un fondo negro profundo. Cuando la figura salió por completo, todos vieron que su piel era negra como el carbón, atravesada
atravesada por finas líneas doradas que recorrían su cuerpo como venas de luz, cada paso que daba parecía distorsionar el aire, y esa mezcla de pureza y oscuridad en su mirada provocaba que incluso Bills sintiera que lo que estaba viendo no pertenecía a su universo. Bills observó fijamente a la figura y con un tono bajo, pero cargado de inquietud, dijo que esa cosa no era de este universo, que ni siquiera sabía qué era en realidad. El ser se mantenía sin expresión, sin una sonrisa, solo con una mirada seria y penetrante que parecía atravesar todo lo que veía. Sus ojos se cruzaron con los de Goku por un instante, como si evaluara su existencia, y sin previo aviso, se elevó hacia el cielo en completo silencio, para luego descender con una velocidad imposible y comenzar a atacar sin piedad. Whis reaccionó al instante creando un campo de energía que cubrió a Goku, Vegeta, Broly, Monaka y al propio Bills, manteniéndolos a salvo del impacto. Sin embargo, los ataques del intruso alcanzaron de lleno a los demás habitantes del lugar, los cuales fueron destrozados de forma brutal, cuerpos arrancados del suelo y gritos ahogados que se perdieron en medio de la devastación. ¿Por qué nos ataca así? ¿Qué diablos le pasa?, decía Goku, intentando comprender la situación. En ese momento, Broly, que respiraba agitado y con el aura sacudiendo el suelo bajo sus pies, ya no pudo contenerse más y se lanzó directo contra el enemigo con un rugido que hizo temblar el aire, mientras Vegeta y Goku se quedaban observando la escena con atención, midiendo cada movimiento. No lo entiendo, ¿por qué Broly está tan alterado?, se preguntaba Vegeta, sin quitar la vista del combate que estaba por estallar, sintiendo que algo más profundo estaba provocando esa reacción en él. No lo sé, pero desde que entramos al lugar, el comportamiento de Broly cambió demasiado. ¿Ya te diste cuenta del porqué, o no, Whis?, preguntaría en ese momento Bills, a lo que este con calma respondería. En efecto, señor Bills, ya me di cuenta del porqué. Goku en ese momento diría. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué dicen eso? ¿Qué pasó? Díganme. En ese momento Whis diría. Debido a su naturaleza salvaje, los instintos de Broly le hacen ver a ese enemigo como un peligro, como algo que no está bien, es como la reacción propia de los animales. Goku diría. No lo entiendo, no logro sentir ningún ki proveniente de esa cosa. Broly, liberando su forma más controlada del Super Saiyajin legendario, se impulsó como un proyectil hacia aquel sujeto, su aura verde vibraba con fuerza y el suelo se quebraba con cada paso antes de despegar al aire. En cuestión de segundos ya estaba frente a él, lanzando una ráfaga de golpes que impactaban con estruendos sordos. El intercambio de ataques en el aire se volvió tan rápido que apenas podían seguirlo con la vista, cada choque generaba ondas que sacudían la atmósfera del planeta. Sin embargo, todo terminó en un instante. El intruso detuvo su ofensiva, midió un ángulo perfecto y, con una sola patada, envió a Broly directo contra el suelo, incrustándolo con tal fuerza que el terreno explotó en un cráter profundo. La onda de impacto levantó una nube de polvo y rocas que cubrió todo el área. Goku y Vegeta quedarían más que sorprendidos, hasta el mismo Bills, el cual diría. No vi en qué momento hizo eso. Sin perder tiempo, la figura descendió lentamente hasta situarse frente al Saiyajin caído, levantó una mano que comenzó a brillar con un fulgor dorado y oscuro al mismo tiempo. La energía que reunía era tan densa que el aire se deformaba a su alrededor. Ese ataque acabaría con Broly sin dejar rastro, pero antes de que lo lanzara, Goku y Vegeta aparecieron al unísono, colocándose frente a su compañero y proyectando una barrera de energía para interceptar el golpe. En ese momento, el ataque fue lanzado, con un estruendo que iluminó el cielo, haciendo que el suelo se fracturara aún más bajo sus pies. Sin embargo, la figura no mostró ninguna reacción ante su intervención, su mirada seguía igual de fría, como si no importara cuántos se interpusieran, su intención no cambiaría. Goku y Vegeta se mantenían en pie frente al cráter, con la ropa rasgada y marcas de quemaduras por la explosión, mientras Broly yacía en el suelo intentando recuperar el aliento. Bills y Whis observaban desde la distancia, y aunque intentaban conservar la calma, la intensidad de la pelea comenzaba a sorprenderlos más de lo esperado. Goku, sin bajar la guardia, dio un paso hacia adelante intentando entablar diálogo, le preguntó quién era y por qué estaba atacando a la gente de esa forma, qué le habían hecho para actuar así, pero el sujeto no respondió. En lugar de ello, simplemente desapareció de su campo de visión y reapareció a un costado para lanzarlo violentamente al cielo con un solo golpe. La velocidad fue tan brutal que el sonido del impacto resonó un segundo después. Antes de que Goku pudiera reaccionar, el extraño apareció de nuevo sobre él y lo envió de regreso hacia el suelo con otro golpe demoledor.
Pero antes de estrellarse contra la tierra, Goku cerró los ojos y liberó de golpe el Ultra Instinto en su modo señal. En un parpadeo reapareció frente al enemigo, esquivando uno de sus ataques con una precisión milimétrica y preparándose para contraatacar. Sin embargo, la figura atrapó su cuerpo en un movimiento repentino, colocó una mano sobre su espalda y desató una técnica desconocida, una ráfaga de energía abrasadora que quemó su piel al instante, arrancándole un grito de dolor mientras la sangre le recorría la espalda. Goku cayó al suelo de rodillas, jadeando y con el ki oscilando inestable. Vegeta, al ver aquello, apretó los dientes y liberó su Ultra Ego sin pensarlo. Su aura púrpura estalló como una llamarada salvaje y su expresión se tornó feroz mientras se lanzaba directo contra el misterioso adversario, dispuesto a no contenerse en lo más mínimo. No tiene sentido, va a perder también, dijo Bills con un tono seco mientras observaba a Vegeta lanzarse sin vacilar contra el enemigo. El Saiyajin avanzaba con una lluvia de golpes y ráfagas de energía, cada ataque iba cargado con toda la brutalidad de su Ultra Ego, pero el sujeto parecía moverse sin dificultad, esquivando o bloqueando como si nada, hasta que en un instante se adelantó y hundió su puño en el estómago de Vegeta con tal fuerza que el impacto resonó en todo el campo de batalla. El príncipe escupió sangre al instante y su vista comenzó a nublarse, tambaleándose en el aire. Fue entonces cuando el intruso liberó su ki, y aquello no era energía común, era un ki inestable, distorsionado, que hacía vibrar la atmósfera y retorcer el suelo. El planeta entero comenzó a sacudirse, las placas tectónicas se fracturaban bajo sus pies y grietas incandescentes se abrían por todas partes mientras columnas de lava emergían con fuerza, tiñendo el horizonte de rojo. Bills, que hasta ahora había contenido su poder, lo liberó de golpe, su aura dorada y púrpura estalló como un sol furioso que desintegraba las rocas cercanas. Su mirada estaba fija en el adversario mientras declaraba con absoluta seriedad que ese sujeto mataría a los muchachos, que ni siquiera le estaban haciendo cosquillas, y que si no intervenía, no quedaría nadie en pie. Monaka, pon a salvo a Goku, ordenó sin apartar la vista del enemigo. Monaka tragó saliva, más pálido de lo normal, y sin hacer preguntas salió disparado hacia donde Goku estaba derribado. El guerrero, más que asustado, entendió el peligro de inmediato y ayudó a Monaka a levantar el cuerpo de Vegeta y luego el de Broly, llevándolos hacia la protección de Whis. Bills dio un paso al frente con el aura ardiendo a su alrededor, su mirada fija y seria en el enemigo. Mientras pasaba junto a Vegeta le dijo con un tono autoritario que se apartara. El príncipe, aún con dificultad para mantenerse en pie, obedeció y volvió con Whis, Goku, Broly y Monaka, situándose tras la barrera protectora. El dios destructor se impulsó de inmediato, apareciendo frente al adversario y lanzando una ráfaga de golpes veloces y precisos, cada uno cargado con una fuerza capaz de destruir mundos, pero para su sorpresa, el sujeto bloqueaba todos sus ataques sin mostrar esfuerzo, desviando cada golpe con movimientos cortos y fríos. Aquello hizo que las orejas del gato se tensaran y que una expresión de desconcierto cruzara su rostro. Era la primera vez en milenios que no entendía qué estaba enfrentando. Whis, observando desde atrás, notó el cambio repentino en el ki de Bills. Este estaba liberando un poder que rara vez mostraba, su aura se expandía como una esfera incandescente que hacía vibrar incluso el aire dentro de la barrera. Goku y Vegeta, que nunca lo habían visto así, no podían apartar la mirada. Esta es la forma máxima de Bills, dijo Whis en voz grave, no hay nada más después de esto, lo que están viendo ahora es el límite absoluto de un dios destructor. El silencio que siguió fue roto por un nuevo choque entre ambos, cada impacto generaba ondas que hacían tambalear el planeta, y aún así, el intruso seguía resistiendo, como si el poder de Bills no fuera suficiente para quebrarlo. Goku se enfurece demasiado. Ese sujeto tiene un poder demasiado alto, ni siquiera yo, ni Broly, no hemos podido hacerle nada. Me temo que ni siquiera el señor Bills podrá derrotarlo, lo cual me indica que este sujeto está por encima del poder de un dios de la destrucción. Vegeta voltearía en ese momento a mirar al sujeto, para luego mirar a Whis. ¿Qué acabas de decir? El señor Bills no resistirá mucho tiempo, por más que pelee con todo su poder. Estas palabras sorprenden a todos. ¿Me estás queriendo decir que ni el señor Bills es capaz de derrotar a ese enemigo? Sí, es lo que te estoy queriendo decir. Dijo en ese momento Whis. Bills, sin apartar la vista del enemigo, habló con un tono firme que no dejaba lugar a discusión, diciendo que ese planeta no resistiría mucho más y que debían irse de inmediato. Whis lo miró con seriedad y le preguntó qué pensaba hacer. El dios destructor respondió sin rodeos, confesando que ese sujeto estaba por encima de él y que no podía ganarle, rematando con un seco lo siento que dejó a todos en silencio. No me pienso ir sin usted, señor Bills, dijo Goku, adelantándose y colocándose a su lado, dispuesto a
usar la teletransportación para sacarlo de ahí, pero justo en ese momento, una voz profunda y fría resonó por primera vez, proveniente del misterioso ser. Nadie escapará de aquí. El tono fue tan contundente que heló el aire. Goku apretó los dientes y tomó a Bills para volver junto a los demás, dispuesto a teletransportarlos a un lugar seguro, pero al intentar concentrarse, algo estaba mal, no podía sentir la conexión necesaria para usar la técnica, como si el espacio mismo estuviera sellado. ¿Qué pasó?, preguntó Vegeta con una mezcla de enojo y alarma. Bloqueó la salida, ha cerrado cualquier vía de escape, explicó Whis con un tono serio, observando cómo la energía del enemigo cubría todo el cielo. No puede ser, moriremos aquí, dijo Goku, sintiendo un frío en el estómago mientras veía al ser comenzar a cargar una técnica. Su energía crecía tanto que el suelo se partía en pedazos y el aire parecía querer huir de él. Pero antes de que el ataque fuera lanzado, un rugido metálico atravesó el cielo, y una nave conocida descendió a gran velocidad. Su diseño inconfundible era el de las fuerzas de Freezer. De inmediato, varias compuertas se abrieron y salieron soldados, los cuales comenzaron a bombardear el suelo con disparos de energía, no para dañar al enemigo, sino para crear un cortinaje de caos. Uno de los soldados activó un dispositivo en su antebrazo, disparando un rayo que formó una potente luz vertical que atravesó el cielo, mientras otros corrían a sujetar a los guerreros caídos y heridos, arrastrándolos hasta el interior de la nave, la cual, una vez cerrada, se cubrió de un destello azul brillante y se impulsó hacia esa luz, desapareciendo en un salto repentino, moviéndose a una velocidad tal que, en cuestión de segundos, había escapado del alcance del misterioso enemigo. El sujeto permaneció inmóvil, siguiendo con la mirada el rastro luminoso que dejó la nave al escapar. Sus ojos dorados se mantuvieron fijos hasta que cerró lentamente su puño, y en ese instante, una onda invisible recorrió el planeta, fracturándolo desde el núcleo. Las montañas se desmoronaron, mares enteros se evaporaron al instante, y el mundo entero se partió en pedazos antes de estallar en una explosión colosal que dejó solo polvo y silencio en el vacío dentro de la nave. Los guerreros intentaban recuperar el aliento, algunos aún con las heridas abiertas y el cuerpo entumecido por la batalla. La puerta del pasillo trasero se abrió con un chirrido, revelando a Freezer saliendo de entre las sombras con una sonrisa fría. Sus pasos resonaban en el metal mientras sus ojos recorrían a cada uno de ellos. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó Vegeta con el ceño marcado, incapaz de ocultar su molestia. ¿Cómo sabías que estábamos en ese lugar? Ese planeta lleva días en cuarentena por esa grieta extraña. Envié a mis soldados a investigar, pero ninguno regresó. Jamás imaginé que ustedes también se meterían ahí. Freezer los observó un momento más y luego miró a Bills, bajando un poco el tono para preguntar con seriedad qué estaba ocurriendo exactamente en ese lugar. No lo sé, de esa grieta salió una criatura con un poder abismal, ni siquiera pude hacerle daño, no había nada que pudiera hacer para derrotarlo. La confesión dejó a Freezer momentáneamente en silencio, sus ojos se entrecerraron como si intentara procesar que un dios destructor admitiera tal cosa. Whis, que había permanecido callado, intervino entonces, explicando que lo extraño era que ni siquiera con su báculo podía rastrear el origen de esa entidad, y que lo más probable era que no perteneciera a este universo, lo que explicaría por qué Bills no sabía quién era. La nave, tras estabilizar su curso, comenzó a cambiar su dirección y Freezer anunció que la redirigía hacia la Tierra, mientras en el ambiente quedaba un silencio denso, cargado con la certeza de que lo que habían visto no era una amenaza común, sino algo mucho peor. La nave de Freezer se posó con un zumbido metálico, y el humo blanco de sus sistemas de aterrizaje se extendió por el suelo de la corporación Cápsula como si estuviera anunciando problemas. Los guerreros que aguardaban ya estaban tensos, adoptando posiciones de combate casi por instinto. Piccolo cruzaba los brazos sin apartar la vista de la compuerta, Gohan sostenía una expresión seria, y Krillin tragaba saliva intentando que no se le notara el nerviosismo. Cuando la compuerta finalmente se abrió, lo que salió no fue una horda de soldados lanzando disparos, sino la inesperada imagen de Goku, Vegeta, Broly y hasta Bills descendiendo por la rampa, todos con un aire de cansancio y preocupación. Freezer salió detrás, con esa sonrisa arrogante que no dejaba saber si venía como enemigo o como aliado de conveniencia. Gamma 1 dio un paso adelante, calculando 1000 escenarios posibles en su cabeza, pero antes de que cualquiera pudiera hablar, Piccolo preguntó con frialdad qué demonios estaba pasando. Fue Whis quien rompió el silencio con voz calmada pero grave, explicando que habían encontrado a un ser cuyo poder superaba incluso al de Bills, algo que dejó a todos sin palabras.
Gohan frunció el ceño y preguntó si se trataba de un dios destructor, pero Whis negó suavemente con la cabeza, explicando que ni su báculo había podido rastrear su origen, y que sospechaba que no pertenecía a este universo. Vegeta, aún con el orgullo herido, agregó que si fuera de los universos que participaron en el torneo de la fuerza, ya lo habrían visto antes, por lo que su aparición era todavía más inquietante. Goku, con ese brillo en los ojos que mezclaba miedo y emoción, soltó su idea de preguntarle directamente a Zeno, provocando que Bills casi se atragantara. Con un grito que resonó por todo el patio, el dios destructor dejó claro que bajo ninguna circunstancia iban a meter al rey de todo en esto, que era su problema y lo resolverían ellos. El ambiente se cargó de una tensión pesada. Vegeta, mirando el suelo, admitió en voz baja que si ni siquiera Bills podía derrotarlo, él no creía que Kakaroto, Broly o él mismo tuvieran oportunidad alguna. Goku lo miró con seriedad, entendiendo que por primera vez en mucho tiempo, su rival no estaba hablando por orgullo herido, sino por una genuina sensación de impotencia. En medio de ese silencio, Piccolo dio un paso al frente, mirando a todos los presentes, y con voz firme dijo que si ese ser aparecía en la Tierra, no importaba quién fuera, todos tendrían que pelear, porque si no, ni siquiera quedaría planeta que salvar. La tensión en la corporación Cápsula era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Afuera, la nave de Freezer reposaba con sus soldados esperando órdenes, mientras dentro, todos se habían reunido en el gran comedor. Bulma, con esa hospitalidad que solo tiene cuando quiere mantener la paz, diría: bueno, ya que están aquí, ¿quieren comer algo? Hasta tú, Freezer, y tu ejército. Krillin, arqueando una ceja, diría: un momento, Freezer come. Goku se cruza de brazos, serio, como si estuviera revelando un dato histórico importante. Sí, una vez en Namek se comió un cangrejo. Vegeta, frunciendo el ceño y con tono seco, diría: eso fue relleno, Kakaroto, en el manga nunca pasó. Freezer, con un ligero rubor de vergüenza y disimulando, se acomoda en su silla. No es algo que haga a menudo, pero supongo que puedo acompañarles. Que sea algo digno de mi nivel. Mientras todos comían, Goku y Goten peleándose por el último bol de arroz, hasta Freezer degustando lo que parecía un asado con expresión de no está mal, Bills permanecía serio, con los brazos cruzados. ¿Qué tanto piensas?, preguntaría Vegeta en ese momento a Bills. El dios destructor finalmente rompió el silencio. Si ese enemigo aparece aquí, debo admitir que no podré hacer nada. No es un mortal, ni del universo 1, ni del 5, ni del octavo, ni del último. No tiene sentido que exista fuera del conocimiento de Zeno-sama y de todo lo que él gobierna. Eso generó un murmullo inquieto entre todos, hasta que Whis, con calma, tomó un sorbo de té y habló. Podría que sí tenga sentido. Más allá de los 12 universos existe creación. No sabemos casi nada, pero es posible que haya surgido de allí. Goku, con la boca llena de comida y apenas masticando, diría: ¿y si le preguntamos a Zeno-sama? Bills, casi atragantándose, golpea la mesa con la mano. Ni se te ocurra, idiota. Esto lo resolvemos nosotros, no vamos a molestar al rey de todo por cada cosa que no entendamos. Vegeta, mirando al suelo con una sombra de molestia, masculla. Si ni siquiera tú puedes derrotarlo, entonces ¿cómo no quieres que llamemos a Zeno-sama? El silencio se hizo pesado otra vez, roto solo por Yamcha, que se inclina hacia Krillin y dice en voz baja: oye, ¿y si ese tipo ni siquiera quiere pelear y solo vino a hacer turismo? Krillin lo mira como si estuviera hablando en serio y luego suspira. Claro, Yamcha, y seguro trae su cámara y un sombrero de paja. Todos sabían que el chiste era para aliviar la tensión, pero nadie estaba realmente tranquilo. Sin embargo, en ese momento, Freezer hablaría. Si hay una forma de que puedan hacerse un poco más fuertes, sería usando la habitación del tiempo donde entrené años, tiene algunas cosas útiles. Vegeta en ese momento le diría a Freezer: nosotros también tenemos una de esas aquí en la Tierra, ¿cuál es la necesidad de que vayamos tan lejos? Porque esa habitación tiene la facultad de que quien entrenó envejece. Nada de perder tiempo en años mientras entrenan, pueden avanzar muchísimo más rápido. Bills, cruzando los brazos, suspiró y dijo con tono serio: como dios destructor, necesito hacerme más poderoso para poder defender este universo de esa amenaza, y no puedo darme el lujo de fallar, por lo que, si me disculpan, yo iré. Goku dio un salto de entusiasmo, con una sonrisa que parecía iluminar toda la sala. Entonces yo me apunto. Necesito entrenar y ponerme más fuerte, no podemos perder contra ese bicho. Broly en ese momento diría: yo también voy, tengo que derrotarlo, no puedo dejar que haga daño a nadie más.
Freezer se enderezó y dijo con voz firme. Tendré que ir con ustedes, porque necesito guiarlos hasta la habitación. Whis, calmado como siempre, intervino. Yo acompañaré a Bills para asegurar que todo se desarrolle correctamente y que su entrenamiento sea seguro. Vegeta en ese momento, diría. Pues, yo también iré en ese caso. Ese Bulma en ese momento lo interrumpiría, diciendo. Vegeta. Si todos se van, ¿quién protegerá la Tierra? Vegeta bufó, resignado, y miró a Gohan, quien lo observaba con respeto. No se preocupe, señor Vegeta, nosotros estaremos con usted para apoyarlo, dijo Gohan con firmeza. Vegeta suspiró, dando media vuelta y murmurando entre dientes. No jodas, ustedes se harán fuertes y yo me quedo aquí, no es justo, pero alguien tenía que quedarse en la Tierra. Tranquilo Vegeta, ya también entrenarás y te harás más poderoso. Te prometo que ya después que derrotemos a ese sujeto, entrenaremos en la habitación del tiempo, y nos dejaremos crecer la barba. Vegeta lanzó una mirada que mezclaba fastidio y algo parecido a diversión, mientras todos comenzaban a prepararse, sabiendo que un entrenamiento sin límites estaba a punto de comenzar, y que la amenaza que había arrasado un planeta todavía estaba allá afuera, esperando, por lo que, con sus brazos cruzados, les diría. Váyanse antes de que cambie de parecer. El sujeto viajaba por el espacio, moviéndose con una calma aterradora, como si el vacío fuera su dominio natural. Sin embargo, a cada planeta que se acercaba, su mera presencia provocaba catástrofes instantáneas. Los mundos explotaban en llamaradas y escombros, lunas estallaban en pedazos, soles se fracturaban dejando nubes de plasma, meteoritos eran despedazados en 1000 fragmentos y, en algunos instantes, parecía que la realidad misma se resquebrajaba bajo su paso, como si el universo se rebelara contra su existencia. Nada de esto parecía afectarle, no mostraba prisa ni emoción, solo avanzaba, y todo lo que se acercaba a su ratio se consumía en destrucción. Pero entonces, se detuvo. Frente a él apareció un planeta que, por alguna razón, lo hizo frenar. El planeta Cereal. Su órbita parecía casi imperceptible en la vastedad del cosmos, pero para él, ese lugar tenía algo que lo hacía detenerse. Ni una explosión, ni una onda de choque, ni un gesto de su parte eran necesarios. Solo permaneció allí, inmóvil, observando el planeta como si evaluara algo, como si algo en ese mundo hubiera capturado su atención, por lo que, sin dudarlo, descendió al planeta Cereal, caminando sobre la hierba y observando los árboles que se mecían suavemente con la brisa. El cielo tenía un tono limpio y sereno, y el paisaje era tranquilo, incluso hermoso. Era algo que no solía apreciar. Los mundos que había destruido eran horribles, crueles, vacíos, pero este era distinto. Tenía belleza, vida, calma. Mientras avanzaba, notó un pequeño gato que lo observaba con curiosidad. Para su sorpresa, el gato no le huyó, al contrario, se le acercó, maulló suavemente y se acurrucó contra él, ronroneando. El sujeto, algo confundido por la sensación, lo acarició con delicadeza, un gesto casi humano en alguien acostumbrado solo a destruir. De pronto, una criatura apareció y se lanzó contra el gato, moviéndose con agresividad. El sujeto, molesto por el ataque, hizo un gesto con la mano, y de manera casi instintiva, la criatura comenzó a inflarse hasta que explotó en el aire. El intruso había salvado al gatito. Tengo que irme, murmuró el sujeto, comenzando a elevarse nuevamente, decidido a no dañar al gato ni al planeta. Pero entonces, un dolor de cabeza intenso lo sacudió, tan brutal que su expresión se tornó feroz. Una voz resonó en su mente, severa y fría. ¿Sabes que tu misión es destruir líneas potencialmente peligrosas? ¿Por qué demonios dejas vivir a ese gato? Una fuerza sobrenatural hizo que el gato estallara en 1000 pedazos, no sin antes de morir, maullar de dolor. El intruso quedó en shock, y en un arranque de furia, liberó energía desde la palma de su mano, con la intención de destruir el planeta de un solo golpe. La fuerza de su ki comenzó a retorcer el aire, arrancando fragmentos de tierra y levantando vientos violentos. Pero justo cuando la destrucción estaba por desatarse, una voz firme lo detuvo. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Granola apareció frente a él, sus ojos llenos de determinación, bloqueando la energía que comenzaba a emanar del sujeto. El sujeto, con la mirada perdida en la furia, apenas dedicó un segundo a Granola. Ni siquiera lo consideró un rival, tan solo un estorbo. En un parpadeo, su cuerpo se movió con una brutalidad abismal, y el cazador de cereal fue despedazado sin poder reaccionar, borrado en un instante de crueldad absoluta. El extraño levantó su mano de nuevo, y con un destello, el planeta comenzó a resquebrajarse desde su núcleo, borrando el planeta.
El sujeto no se detuvo a mirar atrás, simplemente siguió viajando, como si su existencia no fuera más que un eco de destrucción constante, borrando todo lo que encontraba en su camino. Por otro lado, en un rincón oculto del universo, la nave de Freezer llegaba al planeta donde se encontraba la legendaria habitación del tiempo. Así pues, miraron la habitación en medio de la nada. Este es el lugar, dijo Freezer en ese momento, por lo que todos lo siguieron, entrando en ese lugar. El ángel tomó la decisión de inmediato, entrenaría personalmente a Goku y a Broly, moldeando su energía, refinando sus movimientos, obligándolos a llevar sus cuerpos al límite. El entrenamiento era despiadado, pero justo lo que ambos necesitaban. Mientras tanto, a unos metros, la escena era aún más brutal. Freezer y Bills comenzaron un entrenamiento propio, un choque de colosos. Su poder se elevaba de manera tan descomunal que cada impacto hacía temblar el lugar, generando ondas que ni siquiera el espacio parecía capaz de contener. Cada día, ambos se enfrentaban con más intensidad, evolucionando a un ritmo aterrador. Freezer, con una mente astuta y una capacidad de adaptación prodigiosa, alcanzaba nuevas cotas de fuerza con cada sesión. Bills, sin contenerse, liberaba un poder destructivo que hasta Whis observaba. Goku y Broly, en medio de su propio esfuerzo, no podían evitar voltear la mirada. Era imposible no sentirse impactados. Frente a sus ojos, Freezer y Bills, dos guerreros prodigios de sus razas, se volvían más y más poderosos, superando barreras cada día, como si se estuvieran preparando para algo mucho más grande de lo que ellos mismos podían imaginar. En la Tierra, apenas habían pasado 12 horas desde que Goku, Broly, Freezer, Bills y Whis se habían marchado. Sin embargo, el aire se sentía pesado, cargado con una tensión que aplastaba a todos como si la atmósfera supiera que algo terrible estaba por llegar. Era un silencio incómodo, como si la calma misma anunciara que pronto se acabaría el mundo. En medio de ese ambiente extraño, Vegeta observaba el cielo con los brazos cruzados, su ceño apretado reflejaba la mezcla de orgullo e impotencia. En ese instante, Gohan se acercó tranquilamente, parándose a su lado con un gesto curioso. Después de un par de segundos de silencio solemne, el muchacho rompió la tensión con algo totalmente fuera de lugar. Gohan, con cara seria pero tono inocente, diciendo: Señor Vegeta, si de casualidad, en otra línea, otras versiones de nosotros construyeran una colosal máquina para viajar entre dimensiones, ¿cuánto tardarían en terminarla? Vegeta, en ese momento, se giró, para decir: Gohan, anda a dormir. Pasó un día completo. Vegeta estaba molesto, más que eso, estaba irritado. La idea de que todos los demás estuvieran superándose, avanzando, logrando transformaciones y entrenamientos que los volvían monstruos en cuestión de horas, mientras él seguía en la Tierra, le taladraba la mente. La paciencia se le agotaba a cada minuto. Pero de pronto, una presencia lo sacudió. En medio de la nada, Shin, el supremo Kaioshin, apareció de golpe, casi tropezando sobre el suelo como si hubiera llegado a toda prisa. Su rostro estaba pálido, la respiración agitada y sus ojos cargados de desesperación. Vegeta lo miró con seriedad, diciendo: ¿Y tú qué demonios haces aquí? Shin tragó saliva antes de hablar, levantando la mano como si tratara de calmarlo, aunque él mismo no podía ocultar su nerviosismo. He venido porque no hay tiempo que perder. El sujeto ya ha destruido casi el 1% del universo. Vegeta abrió los ojos, sorprendido a pesar de su temple. ¿Qué? Eso es muchísimo. Shin asintió con fuerza, temblando apenas. Y lo peor es que parece que se lo está tomando con calma, como si ni siquiera estuviera usando todo su poder. El silencio que siguió fue helado. Al diablo lo que diga Bills. Esto no se resuelve entrenando ni esperando, tenemos que hablar con Zeno-sama. Vegeta se sorprendió un poco, pero, mirando a Bulma, la cual se encontraba sentada, se dio cuenta de que no había mucho tiempo que perder, por lo que accedería. Shin avanzó un paso, extendiendo la mano. Vamos ahora mismo. Vegeta lo miró unos segundos en silencio, apretando los dientes. Y sin más, aceptó. Vegeta y Shin llegarían al palacio de Zeno-sama, donde el silencio imponente de aquel lugar sagrado se sentía como un peso en los hombros. Bienvenidos, Kaioshin, príncipe Saiyajin, ¿qué los trae con tanta urgencia? Shin se adelantó un paso, notablemente nervioso, con las manos temblorosas, intentando mantener la compostura.
Gran sacerdote, tenemos un problema serio. Hay un sujeto que ha comenzado una destrucción masiva en el universo 7, y no es cualquier amenaza. En apenas poco tiempo, ya ha destruido casi el 1% del universo. Daishinkan parpadeó apenas, manteniendo su serenidad, y respondió con calma e inquietante. ¿Y el dios de la destrucción? ¿No debería ser su deber encargarse de algo tan simple? Vegeta apretó los puños, la frustración en su voz alzándose. Ni Bills pudo hacer nada. Peleó con todo su poder y ese sujeto ni siquiera parecía estar peleando en serio, solo existía, y destruía todo a su paso. Por primera vez, los ojos del sacerdote se entrecerraron un poco, un gesto extraño en alguien tan enigmático. ¿Cómo dices? Shin tragó saliva, torciendo la boca. El problema es que, no sabemos quién es, se mueve demasiado rápido, apenas lo vi. Vegeta, con la frente sudando, intentó dar detalles, describiendo la apariencia de aquel ser. Su presencia extraña, el aura que parecía desgarrar la realidad, la forma en que solo con existir deshacía mundos enteros. Daishinkan, al escucharlo, abrió un poco más los ojos, su semblante imperturbable resquebrajándose por primera vez en milenios. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Ese sujeto, eso no puede ser. Se llevó una mano al mentón, como si analizara cada palabra de Vegeta, pero al final, cerró los ojos y negó suavemente con la cabeza. Lo lamento, pero en esto no podemos intervenir. Shin dio un paso hacia adelante, con desesperación. ¿Qué? Estamos hablando de la destrucción de nuestro universo, ¿acaso no lo entiendes? Daishinkan lo observó con frialdad, inclinándose ligeramente para susurrar algo al oído del Kaioshin. Las palabras fueron tan suaves que ni Vegeta, con su oído entrenado, pudo entenderlas, pero de inmediato, el rostro de Shin palideció, como si le hubiesen revelado un secreto imposible de asimilar. Sin más, Daishinkan enderezó su postura, con esa sonrisa vacía que lo caracterizaba. Regresen a la Tierra, y continúen su papel en este asunto, aún no ha terminado. En un abrir y cerrar de ojos, Shin y Vegeta aparecieron nuevamente en la Tierra, el primero aún temblando por lo que había escuchado, y Vegeta, con el ceño fruncido, exigiendo respuestas. ¿Y bien? ¿Me puedes decir qué fue lo que te dijo ese maniquí? ¿O qué? En la Tierra, pasaron 2 días más, cargados de tensión. En el planeta del universo 6, Champa estaba echado sobre un enorme cojín, devorando una montaña de carnes asadas y dulces exóticos, cuando de pronto, una luz iluminaría el lugar, y Likir, el dios zorro del universo 8, apareció con su actitud seria, y tras él, Korn, el ángel de ese universo. La escena dejó al dios gordo con la boca abierta y un trozo de carne colgando. Champa, limpiándose la boca con la manga, diría con fastidio: ¿Qué hacen ustedes aquí? No recuerdo haberlos invitado a mi banquete. Korn dio un paso al frente, su voz calmada pero cargada de preocupación. Lamentablemente, esto no es una visita social, señor Champa. Hemos detectado una actividad irregular en los límites entre su universo y el séptimo, y tememos lo peor. Champa se rascó la barriga, confundido. ¿Qué cosa? ¿Otra vez esos Saiyajines causando problemas? Likir lo miró con severidad. No. Es algo mucho más serio. El dios de la destrucción del universo 7 ha desaparecido. Han pasado 3 días desde que intentamos comunicarnos con él y no hay respuesta alguna. Lo más inquietante es que ni siquiera su ángel parece entender qué ocurre, de hecho, él también se perdió, o de dónde salió esa entidad que ahora vaga destruyendo todo. Champa tragó saliva, por primera vez dejando la comida a un lado. ¿Cómo que desapareció? ¿Bills? Korn asintió lentamente. Exacto. Y eso es lo más alarmante. Un ángel no puede perder la noción de un ser de esa magnitud a menos que estemos hablando de algo fuera de toda regla. Champa se incorporó pesadamente, con un gesto torpe pero serio. Entonces, si ese idiota desapareció, significa que el universo 7 podría estar sin su dios de la destrucción. Likir, cruzándose de brazos, añadió con un tono grave. Lo que implicaría un desequilibrio catastrófico, que puede extenderse incluso a nuestros universos vecinos. Bien, entonces no me queda de otra. Si ese flacucho no está, y Whis tampoco, habrá que ver qué está pasando en ese mugroso universo. Entre los dos dioses llegaron a un acuerdo: viajar juntos al universo 7 y verificar con sus propios ojos la magnitud de la amenaza. Korn trazó el rumbo, y el viaje se estimaba en 6 horas de desplazamiento dimensional. Mientras tanto, en la Tierra, Vegeta se mantenía en la corporación cápsula, de brazos cruzados y con el ceño marcado, sin apartar la mirada del cielo. Aún no entendía qué le había susurrado Daishinkan al Kaioshin, pero sí sabía que no podía ser nada bueno.
TSK, maldita sea, no sé qué demonios fue lo que le dijo ese sacerdote, pero seguro es peor de lo que imagino. Solo queda esperar lo inevitable o que esos idiotas finalmente lleguen, no lo entiendo. Piccolo diría. Esto se siente terrible, es como la calma antes de la tormenta. Vegeta diría. No sé si estemos listos, nunca me había sentido de esta forma, ni con Freezer, ahora no hay nadie quien nos salve, ni siquiera el papá de Whis se quiere meter en este peo. En ese momento, en el lugar aparecerían Likir, Goku, Bills, Freezer, Korn y Whis, todos menos los ángeles, se encontraban con grandes heridas, lo cual sorprendería a todos los presentes. Vegeta entrecerró los ojos, incrédulo. A su lado, Piccolo endurecía la mandíbula, mientras Bulma apretaba las manos contra el pecho y Gohan dio un paso al frente con el rostro pálido. Nadie podía comprender cómo era posible que hasta Bills, un dios, estuviera en ese estado deplorable. Bulma, dando un grito ahogado, diría con desesperación. ¿Pero qué demonios les pasó? Vegeta, cruzando los brazos, aunque su voz temblaba por dentro, diría con dureza. ¿Qué hicieron para regresar en ese estado? Piccolo, con la mirada clavada en Bills, diría con seriedad. Eso no fue una simple pelea, se ven como si hubieran enfrentado al fin del universo mismo. Bills diría en ese momento, no tenemos tiempo, maldición. Esto fue lo que ocurrió. Dijo para en ese momento, contar lo que había pasado. Likir y Champa se abrieron paso a través de la inmensidad del universo 7, guiados por el rastro extraño de energía que se sentía como una herida latente en el tejido del cosmos. Los dos dioses destructores flotaban en silencio, hasta que Likir, con sus orejas atentas, gruñó con voz grave. Debe estar por aquí, lo siento, se esconde muy cerca. Un escalofrío rasgó el vacío cuando una figura se materializó a sus espaldas, sin emitir sonido alguno, solo una presión sofocante que distorsionaba el espacio. El sujeto, de pie sobre nada, habló con voz profunda y desinteresada. Por sus ropas, parecen ser dioses destructores. Quítense de mi camino. Champa, arqueando una ceja, replicó con fastidio. Así que tú eres el que anda causando estragos en este universo. Que quede claro, no es nuestro deber salvarlo, no somos héroes ni guardianes, pero si tu locura toca los límites del 6 o del 8 tendrás un problema directo con nosotros. No confundas nuestra indiferencia con cobardía. El sujeto inclinó apenas la cabeza, como si aquello le resultara gracioso. ¿Problema? Se equivocan. No pienso quedarme con un universo, destruiré todos. Antes de que pudieran responder, levantó la mano y un destello colosal emergió de su palma. El ataque pasó rozando a los dos dioses, que se apartaron en fracciones de segundo. La esfera siguió su trayecto, hasta incrustarse directamente en un sol lejano. En cuestión de segundos, la estrella entera colapsó en un rugido de energía que iluminó sistemas enteros, para luego apagarse en una implosión que devoró a todos los planetas cercanos. Ambos liberaron su poder de inmediato, sus auras destructivas explotando en el vacío, retumbando como si fueran tambores en la nada cósmica. El choque de su energía era suficiente para desgarrar asteroides y hacer que planetas cercanos se tambalearan en sus órbitas. Los dos se lanzaron en conjunto, sus cuerpos desapareciendo en destellos violetas y rojos. Los golpes se sucedieron en ráfagas imposibles de seguir, cada movimiento cargado con la fuerza suficiente para borrar galaxias. Sin embargo, el sujeto permanecía inmutable, esquivando cada embate con una calma que resultaba grotesca, como si estuviera en medio de un juego lento. Korn, que observaba desde una distancia segura, apretó con fuerza su báculo, sintiendo la garganta seca. Su voz salió cargada de desconcierto. ¿Qué demonios es esta cosa? Ni siquiera parece estar peleando en serio. Los movimientos del sujeto eran simples pasos y giros, esquivando golpes que podían fracturar universos, y aún así lo hacía con una cara sin emociones. El vacío del universo 7 se estremecía bajo la furia desatada de Champa y Likir. Ambos habían abandonado cualquier contención, liberando su poder destructor en un frenesí que resonaba como campanas del juicio. Cada ráfaga, cada esfera lanzada, llevaba la intención de borrar no solo al enemigo, sino todo lo que estuviera en su trayecto. Galaxias enteras desaparecían como chispas apagadas, soles estallaban, y sistemas completos eran reducidos a polvo cósmico por el choque de fuerzas que ni siquiera alcanzaban a rozar al sujeto. Champa, sudoroso y con la respiración agitada, rugió. Maldita sea, deja de esquivar. Likir, con los colmillos manchados de sangre por la presión del combate, descargó su técnica más letal.
Sus manos formaron una esfera oscura que giraba como un agujero negro en miniatura, un núcleo de aniquilación que vibraba con la energía de la destrucción pura. Tómalo, maldito. Ambos dioses combinaron sus técnicas, generando una tormenta de caos que habría fulminado universos enteros, pero el sujeto solo levantó una mano. El torbellino de destrucción fue desviado con un simple movimiento de muñeca, arrasando con un cúmulo de galaxias lejanas, provocando un vacío donde antes latían miles de millones de estrellas. Por primera vez, dejó de esquivar. En un parpadeo, apareció frente a Champa, y con un golpe directo en el abdomen, lo dobló en dos, lanzándolo a la deriva en espiral, expulsando sangre en el vacío. Likir intentó reaccionar, pero fue tomado del cuello antes de siquiera pestañear. Entonces comenzó la carnicería. El sujeto lo sostuvo con una sola mano, y con la otra desató una lluvia de golpes que superaba cualquier límite de velocidad. Miles de impactos en cuestión de segundos retumbaron como truenos silenciosos en el espacio, cada uno rompiendo huesos, desgarrando músculos y destrozando su resistencia divina. El cuerpo de Likir se sacudía como un muñeco de trapo en sus manos, mientras Champa, medio inconsciente, apenas podía ver lo que ocurría. El dios zorro, jadeando entre sangre, reunió su último aliento. Si voy a morir lo harás conmigo. La esfera de energía que emergió en su pecho no era común, era la anulación total, la misma que borraba toda materia, capaz de engullir incluso a un dios destructor. Champa, aún arrodillado y destrozado, comenzó a canalizar su propia energía en la técnica, dispuesto a sacrificarlo todo. El sujeto giró apenas el rostro hacia él, sin soltar a Likir, cuando de pronto el espacio vibró. No fue por su ataque, sino por la llegada de 5 presencias. El vacío se iluminó con destellos familiares. El aura abrasadora de Broly, el resplandor plateado de Goku, la fría presión de Freezer, y la imponente energía de Bills, todos entrando en el mismo campo de batalla. Whis flotaba detrás, sereno, aunque con los ojos más serios que nunca. El universo entero contuvo la respiración. Champa, con lágrimas de furia y desesperación, apenas alcanzó a murmurar: al fin refuerzos. En ese momento Vegeta diría: espera un momento, ¿me estás diciendo que no solo bailó el piso con Bills en ese planta, sino que pudo con otros 2 dioses más? Sí, eso es lo que te estoy queriendo decir. Bills en ese momento, continuaría él, para decir. El silencio fue absoluto cuando Goku, Bills, Freezer y hasta Whis vieron los cuerpos destrozados de Champa y Likir. Ninguno respiró, todos quedaron petrificados al contemplar lo que ese ser había hecho con 2 dioses destructores que, pese a su arrogancia, eran temidos en todo el multiverso. De pronto, un rugido atravesó el vacío. Broly, incapaz de contenerse, se lanzó directo contra el sujeto, impulsado por la furia. Su embestida lo golpeó de lleno, y la onda expansiva atravesó el cosmos. Ambos impactaron contra un planeta cercano, que no resistió la colisión. Estalló en 1000 fragmentos, dejando un mar de fuego y escombros flotando en el espacio. La esperanza duró segundos. Entre las ruinas emergió el enemigo, caminando como si nada hubiera ocurrido, con un gesto de molestia en el rostro. Y en un parpadeo, se lanzó contra Broly. Una tormenta de golpes cayó sobre el Saiyajin, cientos de impactos veloces como rayos. Cada uno era suficiente para pulverizar montañas, pero Broly los soportaba, resistiendo con su cuerpo endurecido por la ira. Entonces ocurrió. Un aura jamás vista comenzó a expandirse desde él, vibrante y brutal, como si el mismo instinto primitivo de la raza Saiyajin hubiera despertado en su punto máximo. Sus cabellos se alzaron con un resplandor dorado verdoso, sus músculos se tensaron y su mirada brilló con un fulgor que jamás se había presenciado. Su rugido resonó como un trueno, y en ese instante, la esencia de la especie Saiyajin alcanzó su clímax. ¡Increíble!, diría Goku, con los ojos iluminados, casi saltando de emoción. Ese monstruo, Bills lo observaba, sorprendido pero con una sonrisa de satisfacción. Broly, sin esperar, arremetió de nuevo. El sujeto intentó bloquear, pero fue sorprendido por la fuerza brutal del nuevo Broly. Un golpe en el rostro, otro en el abdomen, un rodillazo en la espalda, seguido de un gancho ascendente que lo mandó girando en el vacío. 1, 2, 3, y más impactos consecutivos retumbaban en el espacio, cada uno más fuerte que el anterior. La escena era tan surreal que Goku y Bills, por primera vez, festejaron como si vieran un gol en pleno mundial. Eso, Broly, gritaba Goku agitando el puño. Bills, chocando el puño contra su palma, reía con un brillo competitivo en los ojos. El espectáculo llamó la atención de Korn, que observaba desde la lejanía, con un aire solemne.
Ese chico está por encima de todos los dioses destructores. Bills alzó una ceja, y con una sonrisa confiada, respondió guiñando el ojo. No todos. El ambiente se sacudió con ese comentario, mientras Broly seguía presionando, liberando la cúspide del poder Saiyajin. La euforía del grupo estallaba mientras Broly seguía descargando sus golpes, cada impacto arrancaba rugidos de emoción de Goku y hasta alguna carcajada de Bills, pero el brillo en los ojos de Whis y Korn era distinto. Ambos, con su calma angelical, intercambiaron una mirada seria, percibiendo aquello que los demás no podían. Algo estaba mal. El enemigo, tras recibir el aluvión de golpes, dejó de retroceder. Su cuerpo comenzó a emitir un resplandor oscuro, un poder que se expandía en oleadas sofocantes. De pronto, su aura creció de manera descomunal, y con un movimiento seco, bloqueó a Broly. Un puño, luego otro, y después una ráfaga imposible de seguir, comenzaron a hundirse en el cuerpo del Saiyajin. Pero esta vez, cada golpe era diferente, como si quemara por dentro y por fuera al mismo tiempo. La piel de Broly se marcaba con cicatrices ardientes, su grito se volvió ronco, y su energía empezó a colapsar. Entre espasmos de dolor, su transformación se quebró, y finalmente, su cuerpo regresó al estado base. Inerte y destrozado, cayó como un meteoro hacia un planeta cercano, impactando en la superficie y dejando un cráter gigantesco. Su respiración era apenas audible, más que lastimado y sin fuerzas para levantarse. «Broly», exclamó Goku, apareciendo al instante con su cabello plateado, reluciendo en el estado de ultra instinto dominado. Sus movimientos eran fluidos, su mirada serena, pero la tensión en su voz delataba la gravedad del momento. Freezer emergió a su lado, envuelto en un aura oscura, en su aterrador modo Black. No me malinterpretes, Saiyajin, no es por salvarte, pero me interesa ver hasta dónde puede llegar esta batalla. Ambos se lanzaron al mismo tiempo, su sincronización momentánea era impensable en cualquier otro contexto. Goku golpeó primero, desviando el brazo del enemigo, mientras Freezer descargaba un ataque directo al rostro. Un estruendo estremeció el vacío, y por un instante, el rival se vio forzado a retroceder. Pero con un giro de su cuerpo, el ser se libró de ellos como si fuesen simples insectos. Estaba por contraatacar, cuando de pronto, Bills apareció a su espalda con un movimiento imperceptible. «Aquí termina», gruñó, hundiéndole la rodilla en la espalda. El impacto fue tan brutal que lanzó al sujeto varios kilómetros a través del espacio. Freezer reaccionó de inmediato, generando con su ki una cadena oscura que se enroscó alrededor del enemigo, apretando con fuerza. «Quiero verte escapar de esto», gritó, manteniendo la presión. Goku no perdió un segundo. Su cuerpo se movió por instinto, liberando una ráfaga de golpes tan veloces que apenas se distinguían como destellos plateados. Miles de impactos lo golpearon en un solo segundo, cada uno con la precisión mortal del ultra instinto. El rival empezó a ser empujado hacia atrás por la marea de ataques. Y entonces, Bills apareció frente a él, con la mano extendida. Su aura púrpura ardía con la esencia de la destrucción. Hakai. Una esfera de energía corrosiva se estrelló contra el enemigo, envolviéndolo en un resplandor que parecía desintegrarlo. El silencio duró apenas un instante. La esfera se quebró en 1000 fragmentos, y el sujeto emergió intacto. «Basta», murmuró, y con un gesto, liberó una explosión imposible. El ki que brotó de él se transformó en un tornado abrasador. Pero no era solo energía, eran miles de golpes, patadas y cortes, materializados en un vendaval caótico que barrió con todo. Korn y Whis, con una seriedad inédita, extendieron sus varas, creando un escudo a su alrededor para proteger los cuerpos inconscientes de Champa y Likir. «Atrás», ordenó Whis, mientras el espacio mismo se retorcía con la violencia del ataque. Bills, Goku y Freezer recibieron el impacto de lleno. Sus cuerpos fueron lanzados con violencia, atravesando fragmentos de planetas, con heridas que les arrancaron sangre y dejaron sus respiraciones agitadas. Apenas lograron mantenerse en pie, tambaleantes, pero al levantar la vista, todos notaron lo mismo. El enemigo respiraba con pesadez. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, y aunque su mirada seguía siendo aterradora, era evidente. El desgaste había comenzado a aparecer. Goku, más que cansado, diría: «Al menos, no es invencible». Bills no estaba dispuesto a ceder ni un instante. Con el ceño fruncido y la determinación de un dios destructor al máximo, liberó el 100% de su nuevo poder. Su aura púrpura se expandió en un estallido cegador, y cada golpe que descargaba sobre el sujeto resonaba como el estruendo de 1000 planetas colisionando.
Sin embargo, a medida que lanzaba ataques tras ataques, sus propias heridas comenzaron a abrirse más, la presión y la energía que emanaba de él cobraban factura en su cuerpo. El enemigo, con calma y precisión aterradora, esquivó un golpe y con un movimiento seco, levantó la pierna y le propinó una patada brutal a Bills, enviándolo girando por el espacio y dejándolo casi inconsciente, flotando entre fragmentos de planetas y polvo estelar. Broly, pese a las heridas anteriores, no estaba dispuesto a rendirse. Con un rugido que hizo temblar los confines del universo, se lanzó contra el sujeto con toda la furia contenida, golpeando, lanzando patadas, y liberando una ráfaga de energía que distorsionaba la realidad misma. La pelea era tan intensa que la materia a su alrededor se quebraba, apareciendo grietas dimensionales que brillaban con luz espectral y que amenazaban con consumirlo todo. Pero entonces, el sujeto reaccionó con rapidez devastadora. Con un golpe único, envió a Broly disparado hacia el aire como si fuera un proyectil, su cuerpo girando violentamente en el vacío. Antes de que pudiera recomponerse, el enemigo comenzó a concentrar un ataque que brillaba con un poder absoluto. La energía lo envolvió por completo, consumiendo cada molécula de su ser. En un instante, Broly desapareció. Ni un solo rastro de polvo quedó, y el horror se reflejó en los ojos de Goku, Bills, Freezer y Los Ángeles. El Saiyajin legendario, ahora era leyenda también. Maldición. Goku comenzó a temblar, no por la muerte de Broly, sino con la facilidad con la que su enemigo lo había acabado. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo roto por la respiración agitada de los sobrevivientes y el latido acelerado de sus corazones. El sujeto, con una mirada fría y letal, fijó su atención en Bills, dispuesto a rematarlo. ¡No! Gritó Goku, mientras los ángeles tensaban sus cuerpos, temiendo lo peor. En ese instante, Champa apareció de la nada, lanzándose frente a Bills con una fuerza que desbordaba desesperación y valentía. «Me deberás la vida, hermanito», gritó mientras activaba su autodestrucción, aferrándose al enemigo. La explosión que siguió fue tan colosal que consumió al sujeto y a Champa en un estallido de energía pura, abarcando kilómetros de espacio. El sacrificio del dios destructor abrió la única oportunidad para que todos los demás escaparan. Goku, Bills, Freezer, y Los Ángeles se dispersaron, teleportándose lejos del epicentro del estallido, con el corazón pesado y la mirada fija en la nada donde Broly y Champa habían desaparecido para siempre. El flashback terminó, dejando un silencio pesado, un vacío que recordaba a todos que incluso los más poderosos pueden caer, y que el enemigo que los amenazaba era, sin duda, algo que superaba cualquier escala conocida de poder. Todos estaban inmóviles, observando cómo la magnitud de los eventos recién revelados los aplastaba. Gohan, Vegeta, Bulma, y los demás sentían impotencia, todo el entrenamiento, todo el esfuerzo, parecía en vano, pues con solo desatar una fracción de su poder, ese enemigo había destruido a Broly y había dejado a los Hakaisines al borde del colapso. Vegeta, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte, rompió el silencio con una voz cargada de gravedad y rabia contenida. Esto no es algo que podamos enfrentar con fuerza normal, ni siquiera con todo nuestro entrenamiento. Hizo una pausa, inhalando profundamente. Shin me dijo la verdad después de días de insistencia, y es peor de lo que imaginábamos. Bills, cruzando los brazos con un ceño severo, interrumpió con tono cortante. Así que fueron a Seno-sama. Me desobedeciste, Vegeta. No, yo no vi a Seno, Daishinkan nos atendió. Daishinkan nos atendió, y le contamos la situación. Nos dijo algo que nos heló la sangre. Ese sujeto, su nombre es Yusa, es hijo de un dios que está por encima del mismo Seno-sama. Es ajeno a toda la creación que Seno gobierna, por lo que ni siquiera él puede eliminarlo. El silencio cayó como un manto pesado sobre todos. ¿Qué significa eso?, susurró Gohan, con un hilo de incredulidad en la voz. Significa que si este sujeto fue enviado, estamos condenados, continuó Vegeta, con la voz más seria que nunca. Es aquel que aniquila los universos potencialmente peligrosos. Su propósito no es negociar, no es destruir por odio, simplemente borra lo que considera amenaza. El aire se cargó de una tensión insoportable, y un silencio pesado llenó la sala. Afuera, la luz del día comenzaba a intensificarse, pero ningún rayo de sol podía iluminar la oscuridad que se cernía sobre sus corazones. Y en las montañas cercanas, oculto entre las rocas y la niebla, Yusa finalmente apareció en la tierra. Nadie lo notó al instante. Su presencia era silenciosa, amenazante y absoluta.
Sus ojos, brillando con un fulgor que no pertenecía a ese mundo, recorrieron el paisaje, evaluando su próximo objetivo, mientras un escalofrío recorrió la espina dorsal de quienes aún ignoraban que el verdadero apocalipsis había llegado. El silencio era absoluto, y la calma que precede a la tormenta nunca había sido tan mortal. Yusa avanzaba lentamente por la tierra, sus pasos resonando con un eco inquietante sobre la superficie del planeta. Cada movimiento parecía medirlo todo, cada mirada absorbía la belleza que lo rodeaba. Los árboles, el cielo, las montañas, la vida que prosperaba en armonía. Por primera vez en mucho tiempo, esta última misión lo colocaba en una encrucijada. El mundo que debía destruir le generaba algo que no esperaba, una mezcla de fascinación y respeto. Pronto llegó a la corporación Cápsula, y desde lejos, todos lo vieron aparecer. Caminaba con paso firme, implacable, pero sin prisa. La presencia del ser llenó de miedo a todos, un miedo que no se podía ocultar. Sabían que frente a él, cualquier error podía significar el fin absoluto. Bulma diría, ¿así que es él? Gohan y Piccolo temblarían al verlo, al igual que Bills, Likir, y hasta los ángeles, se mostrarían intimidados. Freezer se pondría en guardia en ese momento. Vegeta, con los arcillos Potara en la mano, respiró hondo y dijo con voz firme. Tenemos que hacerlo, no hay otra opción. Pero Likir levantó una mano, interrumpiendo. No, hay otra técnica, más poderosa pero irreversible. Si la usan, se unirán en uno solo, y predominará la apariencia del más fuerte. Goku y Vegeta se miraron. Goku sabía que Vegeta iba a negarse, pero entonces, para sorpresa de todos, Vegeta se volvió hacia Bulma, quien lloraba mientras sostenía a Trunks y a Bra. La tensión se rompió un instante con la emoción que se desbordaba. Vegeta los abrazó con fuerza y dijo con voz temblorosa pero firme. Este es mi último acto de amor, dejar de existir para que ustedes vivan. Papá los ama, Bulma te amo. Yusa, parado frente a ellos, contemplaba la escena con un extraño brillo de nostalgia en sus ojos. Algo en aquel acto humano, en esa entrega absoluta, lo hizo detenerse por un instante, admirando la fuerza del sacrificio. Vegeta giró la cabeza hacia Goku, y con un gesto silencioso, aceptó. Goku le diría. Así no estés en cuerpo, cumpliré mi promesa, y entrenaré en la habitación del tiempo, y me dejaré crecer la barba, Vegeta. Likir puso sus manos sobre las cabezas de ambos, y la energía de la fusión comenzó a envolverlos. Un resplandor cegador llenó la escena, y cuando la luz se disipó, frente a todos estaba Goku pero mucho más poderoso, con un aura que superaba todo lo conocido hasta ahora. Gohan, con los ojos abiertos de par en par y la respiración agitada, murmuró. Papá, tu poder es inmenso. El nuevo Goku fusionado, consciente de la responsabilidad que llevaba, clavó la mirada en Yusa. Todo el universo parecía contener la respiración mientras se preparaba el enfrentamiento final, y por primera vez, el miedo y la esperanza coexistieron en un mismo instante. Una batalla titánica estalló en ese instante, la energía de Goku fusionado iluminando el cielo mientras se lanzaba contra Yusa. Con un rugido que resonó por todo el planeta, Goku pasó a su estado de Super Saiyajin 3 combinado con el Ultra Instinto, multiplicando su poder unas 400 veces su nivel normal. Su aura era una mezcla de luz dorada y plateada, chispeando con energía pura, y su velocidad y fuerza superaban a todos los presentes, incluso a Bills y Freezer, quienes observaron con asombro cómo su poder desbordaba cualquier escala conocida. Whis en ese momento diría. Es una locura, pero ahora mismo, el poder de Goku, podría darle pelea a un ángel tranquilamente. Goku lanzó un ataque directo contra Yusa, golpeándolo con una fuerza capaz de arrancar fragmentos de roca del suelo y hacer temblar la tierra, mientras el enemigo respondía con un torrente de ataques devastadores. Sin embargo, a cada golpe que Goku esquivaba, se daba cuenta de algo extraño. Los ataques de Yusa parecían desvanecerse deliberadamente, evitando causar destrucción innecesaria. Cada movimiento del enemigo estaba calculado, como si quisiera medir a su oponente, pero sin dañar más de lo indispensable. Incluso en medio de la pelea, Goku fue testigo de un momento que lo dejó atónito. Un pequeño animal, un venadito, había quedado en el camino de los ataques y, con un gesto casi imperceptible, Yusa lo apartó de la trayectoria de energía, salvándolo de una muerte segura. Goku se detuvo por un instante, cuestionándose la forma de actuar de Yusa. Su mente trabajaba a 1000 por hora, intentando comprender por qué alguien con semejante poder mostraba tal consideración por la vida que lo rodeaba. La pausa sorprendió a todos los observadores. La batalla parecía congelarse por un segundo mientras todos contenían la respiración.
Solo Picoro, con su oído extraordinariamente desarrollado, se preparó, concentrándose al máximo, intentando captar cualquier indicio del verdadero pensamiento de Yusa, mientras Goku permanecía momentáneamente inmóvil, dudando entre continuar con toda su fuerza o intentar entender al misterioso enemigo que tenía frente a él. Algo que nadie pensó que ocurriría, sucedió. Goku se acercó a Yusa, pero no con intención de atacar, sino con calma, dejando que toda su energía se disipara y volviendo a su forma base. Sus movimientos eran lentos, casi meditativos, y al llegar frente al enemigo, tocó suavemente la cabeza de Yusa. ¿Está loco?, susurraron algunos, sorprendidos, incapaces de entender lo que pasaba. En ese instante, la mente de Yusa se llenó de flashbacks confusos y borrosos, recuerdos que no había querido enfrentar jamás, y Goku lo vio todo. Yusa también lo vio. Vio su infancia, antes de la corrupción de su misión. Cómo era una deidad pacífica y amorosa junto a su madre, los días tranquilos antes de que todo se torciera, antes de que su padre, un ser implacable, buscara un nuevo heredero y viera potencial en él. Vio también el día en que su madre murió a manos de su propio padre, y cómo encerraron a su hermano menor, su luz en medio de la oscuridad. Vio cómo tuvo que aceptar un rol que no deseaba, obligado por un chantaje cruel. Si no cumplía con la misión asignada, su hermana sufriría torturas inimaginables por el resto de su vida. Cada decisión, cada destrucción que causaba, no era por elección propia, sino por miedo y obligación. Su odio hacia su padre ardía con cada recuerdo. Lo detestaba, lo despreciaba, y sin embargo, estaba atrapado en el destino que le habían impuesto. Goku, tocando su cabeza, sintió todo esto a través de su ki, comprendiendo que Yusa no destruía por placer, sino por obligación. ¿Era eso, o perder lo único que le quedaba, lo único que amaba? Por un instante, la furia de la batalla se desvaneció, y un silencio pesado llenó el aire. Todos los presentes, Bills, Freezer, Likir, incluso Whis y Korn, observaron sin entender del todo, mientras Goku mantenía su contacto, buscando tocar no solo su mente, sino también su corazón, intentando llegar a la parte de Yusa que aún podía sentir, que aún podía elegir. En ese instante, algo cambió en Yusa. Su mirada, antes fría y calculadora, se suavizó apenas, y por primera vez, un atisbo de duda y conflicto interno asomó, como si la semilla del libre albedrío comenzara a brotar en medio de su tormento. En ese instante, Yusa cerró los ojos, y un recuerdo profundo surgió desde su infancia, como si su propia mente lo obligara a revivirlo. Recordó el momento en que su madre, una diosa de la luz, le entregó una esfera de energía especial. La sostuvo en su mano, brillante y cálida, y la insertó en el pecho del niño. ¿Qué es esto?, preguntó él, con la inocencia de quien aún no comprende el peso del mundo. Es un regalo para ti, respondió su madre con suavidad. En un momento determinado, deberás usarlo. ¿Cuándo, mamá?, insistió el pequeño. Tú lo sabrás en tu momento, contestó ella, con una mezcla de amor y tristeza en la mirada. La diosa de la luz había observado la maldad y la perversión en su esposo, la oscuridad que llenaba su corazón, pero sabía que nada podía hacer contra él directamente. Por eso, decidió obsequiarle a su hijo aquella esfera de energía, una fuerza que crecería con el tiempo, una especie de técnica devastadora, comparable a un Kamehameha, que solo podría ser utilizada por alguien con un nivel de poder verdaderamente superior. Los años pasaron, y Yusa jamás alcanzó el nivel necesario para usarla. Sin embargo, en su interior algo le susurraba que otro podría lograrlo. Sus ojos se abrieron lentamente y miraron a Goku, con la certeza de que él sí podría liberar ese poder. Transfiérele esta esfera, susurró Yusa, con un dejo de esperanza mezclado con la angustia de su misión, a él. Goku podrá usarla, lo sé. Goku lo miró, perplejo y con cierta cautela, preguntando. ¿Qué es esto, Yusa? Es algo que considero que tú sabrás usar, dijo Yusa con seriedad. Muy pronto te enfrentarás a alguien tan superior e inimaginable que solo tú, con tu fuerza y tu corazón, podrás liberar esta técnica. Alcanzarás un nivel de pelea tal que podrás usar esta esfera, y con ella, derrotarás a quien nadie más podría, así matarás a mi padre. Un silencio profundo llenó el espacio entre ellos, el aire vibraba con la energía de la esfera que ahora descansaba sobre Goku, y todos los presentes sintieron el peso de aquella promesa. Era más que poder, era un legado, un deseo de justicia y venganza encapsulado en pura energía, destinado a cambiar el curso de la batalla y del universo mismo. Sin embargo, antes de que algo más pueda pasar, las sorpresas no terminaron allí. El planeta empezó a temblar con violencia, y de repente, una grieta gigantesca se abrió en el cielo, como si la misma realidad estuviera cediendo.
Todos alzaron la vista, y lo que vieron los dejó sin aliento. Desde la grieta descendía una enorme nave, imponente y envuelta en energía desconocida, y de ella comenzaron a bajar figuras que hacían que los presentes se quedaran paralizados de incredulidad. ¿Goku? ¿Vegeta? Gritó Bulma, cubriéndose la boca, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. La nave escupió a Vegeta primero, vivo, entero, y llorando de felicidad Bulma corrió hacia él. «Es Vegeta. Estás vivo», exclamó, abrazándolo con fuerza, sin importarle nada más. Pero el asombro no terminó ahí. Ante todos, apareció otro Goku, en total eran 2, y con el que estaba en el campo de batalla, eran 3. Finalmente, descendió otro Freezer, el Freezer 2, elegante, imponente, pero con la misma determinación que todos los demás sentían en ese momento. El primer Goku, desde la nave, habló con calma, pero con la autoridad de alguien que había llegado preparado. «Hemos llegado». El segundo Goku, mirando alrededor con seriedad, respondió. «Sí, hemos llegado». Vegeta 2, recién descendido y evaluando la escena, señaló a Yusa con el ceño fruncido y una mezcla de cautela y furia contenida. «Es él». Freezer 2, con su característica frialdad, agregó con voz firme. «Tenemos que acabar con esto». Todos los presentes se quedaron en silencio, procesando la llegada de múltiples versiones de los guerreros más poderosos de la Tierra y del Universo 7, y frente a ellos, Yusa permanecía tranquilo, con su mirada fija, evaluando cada uno de ellos con curiosidad y cierto respeto. Todos se quedaron paralizados, sin comprender cómo era posible que hubiera 3 versiones de Goku frente a ellos. Incluso el Goku Línea 3, el que estaba en el campo de batalla, se tocó la cabeza y murmuró para sí mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay 2 de mí? Piccolo diría. No lo entiendo, que alguien me explique. Bills mirando a Whis diría. ¿Es lo que creo? Sí, volvieron a jugar con el tiempo. Freezer 2, diría. Acabaremos contigo, monstruo. Mientras tanto, los guerreros se posicionaban, rodeando a Yusa, quien cerró los ojos con calma y dijo, con voz fría pero cargada de respeto. Así que son las otras 2 líneas temporales, vaya, encontraron la forma de seguirme hasta acá. Sin aviso, Goku Línea 2 liberó un poder abismal, combinando el Ultra Instinto con un Super Saiyajin 4 que hacía temblar el espacio alrededor. La presión de su energía era tal que incluso los planetas cercanos parecían vibrar. Se lanzó contra Yusa con una velocidad y fuerza que sorprendió a todos, desde Bulma hasta Bills, Whis, Korn, Gohan y Piccolo, quienes apenas podían seguir la magnitud de sus movimientos. Cada golpe impactaba con precisión aterradora, y Yusa apenas lograba esquivar algunos, mientras que otros lo hacían retroceder. Goku Línea 3, aterrorizado y confundido, gritó desesperado. «Espera. No lo golpees. Él no es malo». Su aura se expandió, el Super Saiyajin 3 combinado con el Ultra Instinto brillaba intensamente, mientras trataba de detener la ofensiva de la Línea 2. En ese instante, Goku Línea 1 se adelantó, posicionándose frente a su propia otra versión y diciendo con firmeza. ¿Qué crees que haces? ¿Defiendes a un maldito genocida? El aire se llenó de energía pura, y la tensión era tal que incluso el suelo temblaba bajo sus pies. Gohan diría. ¿Qué demonio? Ese otro papá, quiere golpear a mi papá, no lo permitiré. Piccolo dice espera. Y va tras él. Váyase todo al carajo. Bills también salta al campo de batalla. El Goku de la Línea 2 golpeaba con furia a Yusa, cada impacto retumbaba como si los cielos fueran a partirse en 2. Pero de pronto, en medio del estruendo, Yusa se detuvo en seco, abriendo los ojos con un espasmo extraño, mientras una voz grave, autoritaria y cruel resonaba en su cabeza. ¿Los escuchas? Tú eres un monstruo, una bestia, ellos nunca serán tus amigos. Yusa tembló, sujetándose la cabeza como si fuera a partirse en 2. Cállate. Él me entendió, lo hizo. Cállate. La desesperación se volvió locura y, en un arrebato, lanzó un golpe directo al abdomen de Goku Línea 2. El impacto fue brutal, tanto que todos quedaron helados al ver cómo el Saiyajin quedaba suspendido en el aire con un agujero en el estómago, la sangre goteando lentamente mientras su ki vacilaba. Los Goku de las líneas 1 y 3 frenaron su combate al instante, choqueados por la escena. Bulma gritó horrorizada, Gohan apretó los dientes y Piccolo apenas pudo mantener la calma mientras analizaba el pulso vital. En medio del silencio, el Goku Línea 3 avanzó un paso, con el aura plateada del Ultra Instinto oscilando a su alrededor, y le habló con voz firme pero compasiva. No, tú no eres malo. Solo estás confundido, no tienes por qué hacer esto, Yusa. El guerrero bajó la mirada, su respiración agitada, y respondió con un nudo en la garganta.
No entiendes, no puedo desobedecer las órdenes. Si lo hago, mi padre, Riser, hará sufrir a mi hermanito menor. El impacto de esas palabras cayó sobre todos como una explosión muda. Bills frunció el ceño con un gesto raro de incomodidad. Freezer de la línea 1 y 2 quedaron con la boca entreabierta, incapaces de procesar que aquel ser que creyeron un enemigo tenía una motivación tan retorcida. Vegeta de la línea 2 se estremeció, recordando los lazos familiares que él mismo alguna vez había visto quebrarse en su vida. Todos comprendieron que el sujeto frente a ellos no tenía un corazón maligno, simplemente estaba encadenado por la crueldad de su padre. Yusa levantó la vista, con lágrimas contenidas en sus ojos brillantes, y dijo con voz quebrada pero llena de resolución. Pero eso cambió hasta que te conocí, Goku. Bueno, ahora son 3. Ustedes son muy poderosos, sé que pueden hacerlo. Por favor, háganlo. De repente, sin titubear, se metió la mano en el pecho, atravesándose el torso con un brillo cegador. Su cuerpo comenzó a irradiar una energía colosal, como un sol naciente que quemaba su propia vida. Les adelantaré el trabajo. Su poder explotó como una llamarada pura, viajando más allá del plano donde estaban. Y en ese instante, una presencia abrumadora emergió, tan oscura como infinita, distorsionando el espacio mismo. Ante ellos apareció Riser, el padre de Yusa, su rostro desencajado de furia, con una voz que hacía retumbar el vacío. ¿Te atreves a desafiarme, maldito engendro? El universo mismo parecía quebrarse ante la aparición de aquel ser. El instante en que Riser desató su furia, fue como si el universo entero se partiera en dos. Su grito no solo retumbó en los cielos, sino que quebró la corteza misma del planeta, las placas tectónicas se alzaban como olas de piedra, las ciudades colapsaban en segundos y las montañas se partían como si fueran de cristal. En medio de aquel cataclismo, miles de destellos letales brotaron de su cuerpo y salieron disparados en todas direcciones como una tormenta infinita de agujas de energía, cada una lo suficientemente poderosa para arrasar con cualquier ser humano, y así, en apenas un parpadeo, millones de vidas se extinguieron bajo esa ráfaga infernal. Vegeta 2, al ver cómo una de esas ráfagas atravesaba el corazón de Bulma, rompió su orgullo y su voz se desgarró en un grito doloroso, diciendo: Bulma era. Aunque en esta línea temporal ella no era su esposa, el impacto de perderla lo golpeaba igual que un martillo en el alma. Tanto él como los demás guerreros apenas lograban mantenerse con vida, creando defensas, esquivando y soportando como podían, entre ellos Gohan, Goten, Trunks, Piccolo, Freezer 1 y 2, Likir, Bills, Whis, Korn y los 3 Gokus, todos resistiendo con las fuerzas justas, mientras el mundo se hundía en la desesperación. En medio de aquel caos, Yusa, con lágrimas de rabia en los ojos, apretaba los dientes al ver lo que su padre había hecho, y con un rugido visceral gritó: ¡Maldito! ¿Por qué has hecho esto, desgraciado? Con todo su ser cargó contra Riser, lanzando ataques desenfrenados, pero su padre, con frialdad absoluta, esquivaba cada golpe como si fueran meros movimientos lentos, y con un solo gesto, liberó una técnica que paralizó por completo a Yusa, dejándolo suspendido en el aire, incapaz de moverse. Aún así, Yusa logró alzar la voz, mirando fijamente a los 3 Gokus, mientras su cuerpo temblaba por la energía de su padre sujetándolo. Solo ustedes pueden salvarlo todo, los 3 protejan este bello mundo, este universo, los animalitos, los gatitos, la gente buena, las frutas que tanto me encantan, los ríos, por favor. Cada palabra era un grito de esperanza y despedida, mientras su energía vital se iba consumiendo. Entonces, con su último acto de voluntad, Yusa concentró toda la esencia de su vida en un ataque de luz pura y lo lanzó hacia los 3 Gokus, no para herirlos, sino para sanarlos. Sus heridas cerraron al instante, sus cuerpos recuperaron la energía perdida, y de pronto un tornado de poder los envolvió, arrastrándolos en una danza colosal de energía que los levantó hacia los cielos como si fueran partículas dentro de un sol. Los guerreros que observaban quedaron estupefactos, el aire vibraba con una frecuencia nunca antes sentida, y cuando finalmente el tornado se desvaneció, ya no había 3 Gokus. En medio del silencio, de pie entre las ruinas de un mundo destruido, estaba un solo guerrero, su cabello ardía como un sol que mezclaba los matices plateados del Ultra Instinto con las tonalidades salvajes del Super Saiyajin, su mirada irradiaba determinación y calma, y su ki era tan colosal que incluso Bills y Whis dieron un paso atrás.
Había nacido algo que nadie podía imaginar, un Super Goku, la fusión perfecta de 3 líneas temporales, el único capaz de enfrentar a Riser. El ambiente se tornaría más pesado que nunca, el suelo destruido y el cielo agrietado por la presión de tanta energía, el silencio de todos los sobrevivientes sería roto únicamente por el estruendo de la fusión recién nacida, un Super Goku que parecía contener dentro de sí no solo la fuerza de 3 versiones distintas de sí mismo, sino también la esencia de Vegeta que había quedado atrapada en aquella unión imposible. Whis, con los ojos abiertos de par en par, diría con voz grave pero incrédula que lo que estaban presenciando era algo nunca antes visto, un fenómeno que ni siquiera los dioses podían anticipar, una fusión viva que portaba en su interior a 3 Gokus y la herencia de un Vegeta, algo que rozaba lo absurdo, pero que era real. Afirmaría que lo que tenían frente a ellos era un guerrero que sobrepasaba todo entendimiento, alguien que ahora mismo podía superar con facilidad a cualquier ángel existente, y Korn, frunciendo su gesto con un aire sombrío, agregaría que quizás incluso era capaz de estar por encima del mismísimo Daishinkan, lo cual helaría la sangre de todos los presentes, incluidos Bills y Freezer, quienes por primera vez no tendrían palabras para expresar lo que sentían. En ese instante, Yusa, aún con su cuerpo temblando, miraría directamente a su padre, su voz llena de rabia, tristeza y finalmente de determinación, gritando que su tiempo había terminado, que ya no sería más su esclavo, que aquel multiverso, con sus mundos, su gente, sus animales y sus pequeñas bellezas, merecía vivir en paz. Las palabras resonarían como un eco poderoso, llenando de emoción incluso a los corazones más duros como el de Freezer. Riser, sin embargo, miraría con furia inquebrantable, pero antes de que pudiera reaccionar, algo en el cuerpo de Yusa comenzaría a quebrarse, fragmentarse como si su misma existencia estuviera siendo deshilachada. Frente a los ojos atónitos de Super Goku, de Vegeta 2, de los 2 Freezers, de Bills, Whis, Korn y todos los sobrevivientes, el cuerpo de Yusa empezaría a volverse cuadritos luminosos que se elevaban al cielo, desintegrándose poco a poco. Yusa, aún con el dolor reflejado en su rostro, sonreiría por primera vez de manera pura y sincera, mirando al guerrero que había nacido de los 3 Gokus y declarando que ahora podía irse en paz, sabiendo que alguien tan fuerte, tan incorruptible, protegería todo lo que él había aprendido a amar. «Protege lo bello», alcanzaría a decir, mientras su voz se desvanecía con los destellos de su ser desapareciendo en la nada. El silencio posterior sería devastador, todos quedarían inmóviles, asimilando que aquel ser que había nacido como un enemigo, se había marchado como un mártir, confiando la esperanza del multiverso al guerrero imposible que acababa de nacer. Super Goku.